Esta historia comenzó un día como cualquier otro. María había preparado el desayuno y estaba preparándose para ir a trabajar, pero tenía que esperar a que su hijo Thomas se dignara a bajar a desayunar para poder llevarlo a la escuela. La actitud del chico había cambiado mucho desde que entró a la adolescencia y las discusiones con su madre se habían vuelto parte de su día a día. Cuando por fin bajó a comer, su madre le llamó la atención, lo que llevó a una respuesta satírica por parte del chico. Esto inició otra pelea en la que comenzaron a discutir sobre el respeto y la poca empatía de su hijo. Debido a esto, durante el trayecto a la escuela ambos estuvieron con una cara de molestia durante el trayecto a la escuela sin dirigirse la palabra. Sin embargo, cuando llegaron al colegio, María lo miró y le dijo que lo quería, a lo que Thomas, aún molesto, tomó su mochila y se fue cerrando la puerta con fuerza sin decir ni una sola palabra. A continuación, durante el camino al trabajo, la madre se sintió muy angustiada y sin saber qué debía hacer, estaba frustrada y no encontraba la forma de volver a conectarse con su hijo, por lo que varios pensamientos llegaron a su cabeza. Si su padre aún estuviera con nosotros, podría tener algún apoyo. Tal vez ir con un psicólogo nos podría ayudar. Me pregunto si las otras madres tendrán este tipo de problemas. A veces desearía que nunca. No estoy sobrepasando demasiado, necesito relajarme. Luego de esto, María llegó a su trabajo, donde gracias a tantas cosas que debía hacer pudo distraerse un pequeño momento de sus problemas. Luego, durante su descanso de comida, fue a recoger a su hijo a la escuela. Llegaría 15 minutos después de la salida, como cualquier otro día. Ella estuvo pensando en qué decirle a su hijo, esperando que ambos estén un poco más tranquilos para hablar tranquilamente. Pero al llegar, por más que espero y espero, su hijo no salió en ningún momento, y ya estresada por la insistente actitud rebelde de su hijo, fue a preguntar al guardia dónde estaba su hijo, y la respuesta que recibió fue desconcertante, pues le dijeron que todos los alumnos ya habían salido. La mujer, aún más molesta, le pidió de la forma más amable que pudo en ese momento que deberían asegurarse, ya que ella vino a recoger a su hijo, pero este no salió en ningún momento. El guardia, extrañado, respondió que iría a revisar. Pero antes de poder hacerlo, la profesora de su hijo llegó y le miró con curiosidad. La madre le hizo la misma pregunta, pero la respuesta que recibió fue aún más sorprendente. La maestra le dijo que había visto cómo su hijo fue el primero en irse junto con ella. María, desconcertada, le insistió que esto era imposible porque en ese momento aún estaba en su trabajo. Luego de una pequeña discusión en la que estaba más asustada y desesperada que molesta, el guardia decidió mostrar en las cámaras de seguridad, donde vio como su hijo se había ido con una mujer parecida a ella, pero que usaba unas gafas de sol. Lo cual llevó a que la madre se asustara y se desesperara aún más, ya que sabía que esa mujer era otra persona, una persona que no conocía. Ahora, con respiración agitada y manos temblorosas, sacó su teléfono y llamó a la policía. Tuvo que esforzarse para no tropezar sus palabras y que pudieran entenderla, pero finalmente lo logró. En un inicio, la policía dudaba de la veracidad de sus palabras, ya que el video del colegio la mostraba a ella llevándose a su hijo. Incluso la profesora y el guardia, que la habían ayudado a tranquilizarse, seguían pensando que era una especie de ataque psicótico y que su hijo estaba sano y salvo en casa. O al menos fue así hasta que llamaron a su trabajo para confirmar su estancia a la hora que se le había indicado, y resultó ser cierto. Puesto que, debido a la delicada situación, se envió el video de seguridad a la hora en la que salía la mujer, y exactamente al momento en que su hijo era llevado por aquella extraña. María estaba saliendo del edificio. Al ver esto, rápidamente se colocó la denuncia y la búsqueda comenzó. Además, debido a la extrañeza del caso, este fue muy sonado a través de los medios de comunicación, lo que llevó a que hubiera varios voluntarios dispuestos a ayudar a buscar. Sin embargo, nadie encontró nada. La única pista que tenían era la apariencia de la mujer, que era igual que su madre, y que ésta se había ido caminando junto al joven hacia un lugar desconocido. Esto llevó a que luego de unos meses el asunto quedara en el olvido y que los policías archivaran el caso. Todo el mundo se había rendido. Resolver el caso se consideraba imposible. Aún así, bien es sabido que nada es más grande que el amor de una madre.
María nunca se rindió, cambió su trabajo por uno de medio tiempo, y en las tardes se dedicaba a poner carteles de su hijo por la ciudad y buscaba hasta en los lugares más recónditos de la ciudad. Preguntando e indagando por alguna pista, ella nunca había perdido la esperanza. Esa fue su rutina, hasta que un día, cuando se habían cumplido 6 meses desde el secuestro de su hijo, una cinta llegó a su casa. Normalmente la hubiera tirado, pero una nota escrita con su misma letra decía: comiendo con Tomás. Por lo tanto, con bastante intriga, fue a comprar un reproductor para ver el contenido. Tras un poco de búsqueda, esa noche lo consiguió y puso la cinta en el reproductor para ver algo estremecedor. En el video, su hijo estaba atado en una silla en medio de una habitación con poca iluminación, estando sentado en una mesa asustado, mientras que una figura femenina vestida con una gabardina y evitando que la cámara captara su rostro, se acercaba a él con un plato de sopa el cual parecía estar hirviendo. El pobre chico suplicó que lo dejara irse, pero la mujer, ignorando lo que decía, se sentó y comenzó a darle de comer a Tomás en su boca. Este se intentaba negar, pero la mujer lo terminaba obligando a través de fuerza bruta. El chico lloraba asustado y adolorido, mientras que le limpiaban el rostro quemado con una servilleta tras haber terminado la comida. A lo que la mujer por fin habló y le dijo: ahora llámame mamá. A lo que Tomás, con una voz cansada y desolada, respondió: tú no eres mi mamá. Entonces, aquella mujer volteó la cámara, con una cara de burla, y en ese instante se pudo ver que usaba unas gafas oscuras y tenía unos labios resaltados por color rojo extremadamente fuerte. Pero eso no era lo que más llamaba la atención. Lo que realmente dejó estupefacta a María fue ver que indudablemente esa mujer tenía su rostro, sería incluso irreconocible si no fuera porque su piel era totalmente blanca, tanto que uno incluso pensaría que estaba cubierta de pintura. Era mucha información que debía procesar, pero aquella mujer del video dijo unas palabras antes de que se cortara el video: por supuesto que lo soy. María se quedó viendo la pantalla negra de la tele completamente en shock tras ver a su hijo en tal condición, siendo torturado por alguien con su mismo rostro. Ella estuvo en ese estado durante horas, derramando lágrimas y sin siquiera poder mover un músculo. Ya en la madrugada pudo recomponerse e inmediatamente llamó a la policía para que vieran el video. Era un material desconcertante y extraño, pero este bastó para poder reabrir el caso. Día a día llegaban nuevas cintas. María tenía que verlas, no porque quisiera, sino porque en la segunda llegaron 2 notas, una que decía educación, y otra que tenía escrito: si quieres saber más de mi hijo tienes que verlas todas, y una carita feliz. Cabe resaltar que esta situación se mantuvo en privado para evitar crear algún alboroto. En la cinta educación se veía a Tomás sentado en una carpeta, mientras que la falsa madre le enseñaba cosas básicas de la escuela como si fuera un niño pequeño: sumas, restas, el abecedario, los animales y otras cosas. Si contestaba correctamente, esta le aplaudía y le daba una galleta de premio, pero si se negaba a responder le golpeaba fuertemente con una regla de metal, lo que provocaba que el pobre gritara de dolor y ella no parara de golpearlo hasta que dejara de gritar. Y al final de la grabación, ella le decía: ahora llámame mamá, a lo que Tomás le decía: tú no eres mi mamá, y ella, mirando a la cámara, volvía a decir: por supuesto que lo soy. La segunda cinta fue clave, ya que gracias a esto se pudo descubrir que las grabaciones estaban hechas en momentos diferentes. La tercera cinta tenía el título de primer corte de cabello, en el cual se veía a la pálida mujer cortándole el cabello con una navaja al chico, el cual debía evitar moverse, puesto que, si lo hacía, recibiría un corte en su cabeza, cosa que pasó más de una vez hasta que aquella dama pálida quedó satisfecha, y como siempre al final del video ella le decía: ahora llámame mamá. Tomás se negaba y la grabación terminaba con su frase: por supuesto que lo soy. Así fueron llegando más cintas, con diversos títulos: probando ropa nueva, aprendiendo a tocar un instrumento, mi primera oración, y entre muchos otros. Todos los videos seguían ese estilo macabro en el que Tomás salía herido de alguna u otra forma. Esto fue totalmente horrible, hasta que llegó una cinta con el título: Castigo. En esta cinta la madre pálida comenzaba con una actitud de molestia en una habitación con poca iluminación y comenzó a hablar:
Hoy Thomas se ha portado muy mal, íbamos a hacer nuestra primera experiencia de cine, pero él se negó y aún peor se atrevió a insultarme, se atrevió a insultar a su madre, y eso no está bien, así que merece un castigo. Tras esto algo inédito sucedió, ella se quitó los lentes oscuros, y se pudo ver que sus ojos eran completamente blancos, ni siquiera tenían venas, en sus cuencas solo había el color blanco. Y prendió las luces de la habitación, y allí estaba Thomas amarrado a una camilla, y con un claro miedo en sus ojos, mientras la mujer se acercaba con un alicate y comenzó a torturarlo, pues pasó el artefacto a través de su pie hasta llegar a su uña, y en ese momento se la arrancó de una forma lenta, asegurándose que el pobre niño sintiera el dolor. El castigo fue continuo, dedo por dedo hasta que ambos pies se quedaron sin ninguna uña. Y como un toque macabro final al pobre adolescente, se le fue echado alcohol en sus pies, para que sufriera del máximo dolor posible. Finalmente, la mujer destapó la boca del chico y le dijo: ahora llámame, mamá, a lo que el joven contestó con completa desesperanza: sí, mamá. Entonces la mujer volteó y con una sonrisa a la cámara dijo: por supuesto que lo soy. Al ver esta última cinta, María se puso a llorar a gritos y los policías que la veían junto a ella tuvieron que hacer lo posible para recomponerla. Pero, no sabían qué decirle, la investigación no había avanzado como a ellos les hubiera gustado. No sabían ni siquiera cómo llegaban las cintas a la puerta de la casa, y eso que tenían gente vigilando a los alrededores. Simplemente aparecían. Luego de esa cinta empezaron a llegar secuelas de las anteriores. Comiendo con Thomas 2, Educación 2, segundo corte de cabello y muchas más. Había varias diferencias, pero la más notoria era que en algunas el pobre chico, el cual no oponía ninguna resistencia y era totalmente sumiso ante la mujer a la que ahora llamaba madre, él se había roto y aquel monstruo no podría estar más contento. María estaba devastada, sabiendo todo lo que había tenido que pasar durante esos meses. Su querido hijo no pudo resistirse y se colapsó. Uno de los oficiales trató de consolarla diciéndole que al menos su hijo sigue vivo y que si le seguía el juego a esa cosa, no sufriría los daños. Tristemente la siguiente cinta les demostraría que estaban equivocados con tan solo el título, el cual era fallecimiento. La mujer completamente desconsolada se negó a ver el video, pero eso no fue lo peor fue que los días siguientes llegaran más cintas secuelas, pero no eran cintas secuela cualquiera, eran las tituladas como castigo, fueron un total de 14 horribles continuaciones, que nadie quiso realmente ver. La pobre María estaba completamente devastada y deprimida, tenía miedo de que al día siguiente abriera la puerta y encontrara otra cinta con ese maldito título. Sin embargo, al día siguiente llegó una con el título de conexión y con una nota que decía: esta es la última, y la que muestra el principio. La desdichada mujer decidió ponerla para ver su contenido y lo que encontró fue algo horroroso. Aquel demonio había atado a su hijo a una camilla y este preguntaba enojado a su madre qué estaba haciendo, a lo que el desgraciado ser se quitaba los lentes y le decía que ahora ella sería su madre, pero el chico confundido le preguntaba qué estaba haciendo y entonces su falsa progenitora se echó a su lado y abrazándole dijo: tranquilo, sé que necesitamos una conexión, mientras le daba un beso en la frente y se quitaba los lentes, haciendo que el video se cortara. Días después, de una forma desconocida los videos se filtraron a la red. El caos mediático fue impresionante ya que nunca se supo sobre el responsable. María se negó a declarar y decidió encerrarse en su casa ya que todos hablaban de los videos titulados castigo, no importa a dónde iba, o si prendía la tele o el celular todos hablaban de su contenido. Se decía que aquel pobre muchacho había sufrido todo tipo de torturas, se mencionaba agua hirviendo en la piel, cortes, golpes, latigazos, amputaciones y situaciones que terminaban con el demonio cubierto de sangre bailando por la habitación, y ojalá eso fuera todo. Se decía que en cada video de esa larga saga, aquel demonio con forma de mujer parecía menos humano, todo su cuerpo cambiaba a excepción de su rostro, se hacía más alta y cada vez parecía más demacrada, pero a la vez con huesos más anchos, y que con estas apariencias usaba al muchacho para que hiciera cualquier cosa que deseara, y siempre terminaba diciéndole: ahora llámame, mamá.
Cada cosa que se decía era peor que la anterior y la pobre mujer no podía soportarlo más, iba a acabar con su vida, su mente había llegado al límite ya que, escuchó como en uno de los vídeos su hijo mirando a la cámara decía perdóname mamá, yo también te quiero como una respuesta a sus últimas palabras. Sin embargo, cuando estaba a punto de hacerlo, esa cosa humanoide con su rostro apareció frente a ella, su cuerpo parecía el de un gusano que se estaba transformando en humano y al crear los huesos los desproporcionó destruyendo el nuevo cuerpo. María quiso atacarla, pero poco pudo hacer nada ante la fuerza del demonio, entonces el monstruo le preguntó si estaría dispuesta a cambiar de lugares con su hijo, y ella tras escupirle en el rostro le dijo que sí. El ser aceptó, pero le dio una condición, y era que debía ver todas las grabaciones. La pobre madre aceptó y vio los videos uno por uno, descubriendo que todo lo que se decía eran unas versiones suavizadas para las aberraciones que le habían hecho a su querido hijo, cosas indecibles, cosas que uno ni siquiera desearía imaginar. Ella estuvo llorando durante cada segundo, mientras que el monstruo no paraba de reír, gozando de su sufrimiento. Y entonces, luego de las cintas de tortura vio la grabación de fallecimiento en el que se veía a su hijo siendo cortado en piezas, para luego ser colocado en diferentes cubos acrílicos que fueron colocados en el suelo como un macabro rompecabezas. Cuando terminó el video se cerró el trato. En la mañana Thomas despertó y comió el desayuno de su madre, estaba muy consternado por la pesadilla que había tenido anoche, en el viaje en el carro habló un poco con su madre e incluso rieron, parecía que podrían volver a estar juntos, al llegar a la escuela su madre le dijo un te quiero un hijo, a lo que él respondió yo también te quiero mamá, sus clases fueron tan tranquilas como siempre, pero a la hora de la salida su madre nunca llegó. Gracias por escuchar esta historia, Selks fue el autor de esta historia, la Biblioteca Perdida les desea un feliz Día de la Madre.